Si yo preguntara ahora, ¿cuántos de aquí no han tenido nunca un conflicto en la vida? Todo el mundo tiene conflictos. Desde los conflictos personales, que a veces son los peores, conflictos internos, conflictos en nuestro corazón. A veces estamos como divididos en dos, que una parte de nuestra alma tira para un lado y la otra para otro, o experiencias y circunstancias que estamos viviendo y que producen una guerra interior en nosotros, conflictos, pasando por conflictos matrimoniales. Son muy dolorosos. Conflictos eclesiásticos en la iglesia, que también son bastante dolorosos. Conflictos familiares, familias que andan en unas contiendas, en unos conflictos. Conflictos laborales. En todos lados hay conflictos. ¿Dónde nacen los conflictos? No hay que buscarlo y aparecen. ¿Por qué hay tantos conflictos? ¿Dónde nacen? Los conflictos nacen en el corazón de las personas, porque somos conflictivos por naturaleza. Y hermanos, yo he aprendido que una buena manera de examinar la espiritualidad de las personas cristianas corresponde a si son capaces de resolver conflictos, si son capaces de superar espiritualmente conflictos. Porque los conflictos que no se superan, los conflictos que no se resuelven, traen consecuencias y consecuencias que a veces pagamos durante toda la vida. Mire, usted sabe que nos gusta un poquito la historia. Usted sabe que a principios del siglo XX, 1915 o por ahí, comenzó la Primera Guerra Mundial, porque fue un conflicto entre naciones, porque a veces los conflictos son entre naciones. Terminó unos años después la Primera Guerra Mundial y los conflictos no se resolvieron bien. Y la historia dice, la historia moderna, que los conflictos se firmó la paz sin resolver verdaderamente los conflictos que habían entre algunas naciones. Unos años después, debido a que eso no se resolvió bien, surgió la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 200 millones de personas. El peor conflicto de la historia de la humanidad, según dice. Y esperemos que no llegue a la tercera. Conflictos. ¿Podemos los cristianos resolver conflictos? Cuando nos convertimos, nos creemos que se acabaron los conflictos. Pero los conflictos no se acaban con la conversión. Pues yo he visto iglesias enteras en conflictos internos y ministerios en conflictos entre ellos y grupos de alabanza en conflicto entre ellos. Lidia, tú has llevado muchos equipos de alabanza. ¿Hay conflicto en los equipos de alabanza? Sí. Muchos conflictos por todos lados. Mire, solo hay un lugar en la tierra donde no hay conflicto. Y en la iglesia no es ese lugar, porque en la iglesia hay conflicto. ¿Dónde es ese conflicto? ¿Dónde es ese lugar donde no hay ningún conflicto? Muy bien, Nico. El único lugar en la tierra donde no hay conflicto es en el cementerio. Hay tantos busca allá. Pero en todos los demás sitios, todas las demás instituciones, hay conflicto. Ahora, yo sé que hay gente con conflictos internos, pero te digo algo, hermano. Con Jesús se pueden resolver los conflictos. Y yo sé que aquí hay gente, ahora mismo, que están viviendo fuertes conflictos internos. Y a veces aquí hay gente que está luchando por su matrimonio, porque hay conflictos matrimoniales.
Y yo quiero hablarle de varios conflictos que hay en la Biblia, donde podemos estudiar la manera en que podemos superar esos conflictos. Pues la madurez cristiana se puede medir en cierta manera en cuanto a la habilidad y a la espiritualidad para resolver conflictos. Hay gente que no resuelve sus conflictos, huyen de los conflictos. Pero usted no puede huir de un conflicto. Si usted no confronta eso y usted no resuelve ese conflicto, y usted, yo conozco gente hasta que se cambian de iglesia por causa de conflictos internos. Y si no han resuelto ese conflicto ahí en esa iglesia, si han dejado esa asignatura pendiente, donde vaya, aparecerá el mismo conflicto con otros nombres y otros colores. Porque los conflictos están para resolver. Y en esta tarde yo te voy a decir secretos. Te voy a dar unos secretos para que usted pueda resolver conflictos y superar conflictos. Porque yo te digo, se pueden superar los conflictos y se pueden resolver. Y si los conflictos donde usted se ve metido escapan de su mano, porque son otras personas los que generan ese conflicto, si usted hace lo que le enseña la palabra de Dios, superará ese conflicto y saldrá victorioso de ese conflicto. Y ese conflicto no le dañará y no le alcanzará. Y usted saldrá renovado y saldrá en un nuevo nivel en cuanto a la fe. Vamos a estudiar algunos conflictos. Mire, antes de empezar a estudiar algunos conflictos que vamos a ver en la Biblia, te quiero decir algo. Si un conflicto no se resuelve bien, sea un conflicto personal, pastoral, laboral, familiar, conyugal, de cualquier índole, ese conflicto sigue generando problemas. Mire, Nicasio oró diciendo: Señor, te ruego por las guerras que tanto daño están haciendo. ¿Cuántos de aquí han oído en los telediarios de los últimos días que hay un conflicto en el Medio Oriente donde dos naciones se están tirando misiles? No, por ahí no. Muy bien. Vicente, lo fuerte. Israel y Palestina. Yo te voy a enseñar hoy el origen de ese conflicto y por qué ese conflicto está dando hoy tantos muertos y por qué ese conflicto es capaz de generar la Tercera Guerra Mundial. Mire, ese conflicto comenzó hace 3.600 años y fue un conflicto, perdonadme las hermanas, pero es la historia, que lo generaron dos mujeres. Como siempre, no, esto es mentira, como siempre, no, Rafa, que los hombres también peleamos. Mire, dos mujeres. Estamos hablando de hace 3.600 años. Un hombre de Dios llamado Abraham. Y Dios le había dicho a Abraham: Abraham, tengo una promesa para ti, te voy a dar una nación entera. Vas a ser padre de una nación. Y por medio de ti y de tu descendencia voy a bendecir el mundo entero. Y un día el Hijo de Dios se hará carne y habitará en el mundo de ese pueblo que te voy a dar a ti. Tú eres el padre de la fe. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dijo esta palabra. Y su mujer tenía más o menos la misma edad. Su mujer se llamaba Sara y era una mujer estéril. Pasaron los años, ya Abraham tenía más de 90 años y no tenía ni un hijo. Y Dios seguía diciéndole: vas a tener un hijo. No tú, tu mujer Sara.
Y no llegaba ese hijo porque ya la mujer, usted sabe, la mujer llega a cierta edad, la menopausia, ¿verdad? Con todo respeto, que ya es imposible biológicamente tener hijos. Pues dice que a Sara le llegó ese momento donde ya no podía, era imposible. Antes era estéril y ahora ya era vieja. Y entonces Sara tuvo una idea. En aquel tiempo todavía no había estado la revelación de que un hombre solo podía tener una mujer. Estamos hablando de 3600 años. Y un hombre podía tener más de una mujer, con tal que no fuese la mujer de otro. El adulterio siempre está condenado a la palabra de Dios. Pero en aquel tiempo un hombre podía tener 2 esposas, o 3. Y a Sara tenía una criada, una sirvienta, que se llamaba Agar. Y le dijo Sara a Abraham, ¿no será que Dios quiere bendecirnos con un hijo? Y que ese hijo va a ser, en vez de tenerlo yo, que ya soy vieja y que soy estéril, ¿por qué no te doy por esposa a mi sierva Agar, que es nuestra esclava? Tú la tomas por esposa de parte mía, no tengo problema. Y a lo mejor tenemos descendencia a través de Agar. Abraham se llegó a Agar, la esclava, y la dejó embarazada. ¿Y saben qué pasó? Que cuando esa mujer quedó embarazada, dice que empezó a mirar con desprecio a la señora Sara. Porque ella decía, tú serás la señora, yo soy la esclava, pero yo tengo descendencia para tu señora, para nuestro Señor. Y dice la Biblia que empezó a mirar con malos ojos la esclava Agar a Sara, su señora. De tal manera que empezó un odio tan fuerte entre las dos. Pasando los años, Dios le dijo a Abraham, Abraham, te has equivocado, porque yo soy el Dios de los milagros. Y yo te he dicho a ti que te voy a dar un hijo de tu esposa Sara. Y yo voy a hacer un milagro y Sara va a tener un hijo, aunque sea vieja. Yo haré ese milagro. Pero ya había rencilla entre las dos mujeres, hasta el punto que se odiaban. Y cuando Agar tuvo a su hijo, Abraham le puso por nombre Ismael, que es el padre de los árabes. Pasando los años, Dios hizo el milagro y Sara concibió de Abraham y tuvo un hijo llamado Isaac, que es el padre de los israelitas. Y ese odio visceral, ese rencor visceral que se llevaban las dos mujeres, lo ministraron a sus 2 hijos. Y dice la Biblia que cuando nació Ismael y cuando nació Isaac, los hijos se llevaban igual de mal que sus respectivas madres. Porque ese conflicto familiar no se resolvió, hasta el punto que en vez de haber orden y superar eso, dice la Biblia que Agar e Ismael fue expulsada de la casa de Abraham. Y se quedó en la casa Sara y su hijo Isaac. Dice la Biblia que Ismael tuvo 12 hijos. Isaac tuvo con Rebeca a Jacob y a Esaú, y Jacob tuvo 12 príncipes. Y aquellas 2 madres tuvieron las 2 descendencias, la familia de Israel y la familia de Ismael. Y todo ese odio visceral, todo ese conflicto familiar que hubo, lo absorbieron esos hijos y esos nietos, y eran 2 familias que se odiaban a muerte. Nunca resolvieron ese conflicto. Más tarde, estas 2 familias originaron 2 respectivos pueblos, los árabes y los israelitas. Continuamente estaban en guerra. Iban a la guerra con espada, con lanza, con piedras. Han pasado 3600 años y ya hoy no se tiran piedras, se tiran misiles. Un árabe odia a muerte a un israelí. Un israelí odia a muerte a un árabe. Y muchos de ellos no saben ni por qué, pero se odian. Porque el conflicto no
Los conflictos hay que resolverlos. Y en Jesús es posible resolver conflictos. Y yo te voy a enseñar ahora el secreto de cómo resolver tus conflictos. Porque el Espíritu Santo me da testimonio que aquí hay gente sufriendo mucho por conflictos internos. Se pueden resolver. Matrimonios que sufren, aún la iglesia hay conflictos, se pueden resolver. Vamos al primer gran conflicto de la Biblia. Génesis capítulo 4 del 1 al 12. Conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Los hijos, que uno escogió ser ganadero y otro escogió ser agricultor. Miren el conflicto. Aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de lo primogénito, y de lo primogénito sacó lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama, y desde la tierra. Ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar fuerza, errante y extranjero será en la tierra. Mira qué conflicto. Abel se vio metido ahí en un conflicto. Vamos a examinar este conflicto. Abel se vio metido en un conflicto que él no sabía por dónde le habían venido los tiros. Nosotros leemos el pasaje y tenemos la visión completa. Pero escuche que Caín no sabía. A lo mejor no sabía nada de la ofrenda de su hermano. Por un lado Abel trajo su ofrenda, por otro lado Caín trajo su ofrenda. Uno era labrador, otro era ganadero, y trajeron la ofrenda a su Dios. Y surgió un conflicto porque Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. No le agradó. Y surgió el conflicto entre los dos hermanos. Porque a veces nos vemos metidos en conflicto y no sabemos ni por dónde nos viene. Porque Abel no sabía qué había pasado. Ahora, fíjense que Dios quería que ese conflicto se resolviera. Y Dios habla con Caín para que ese conflicto se resolviera. Porque si el conflicto no se resuelve, que el conflicto nace en el corazón de la persona. Dice la Biblia que de dónde vienen los conflictos. No son de vuestras pasiones que combaten y pelean dentro de vosotros. Los conflictos no nacen fuera de las personas, nacen en las personas y se proyectan hacia afuera, nacen de adentro hacia afuera. Y Dios sabía que cuando un conflicto no se supera y se sana, ese conflicto puede producir muerte, puede producir juicio, puede producir maldición, puede producir crimen.
Y en la iglesia, cuando hay conflicto y no se supera, espiritualmente hablando, puede producir estas cosas. Hay gente que está bajo juicio de Dios, bajo maldición de Dios, por no superar esos conflictos que Dios desea que los supere. Hay pastores que también están metidos en conflicto y no saben superarlo. Yo he visto ministerios paralizados por no haber superado los conflictos, porque el ministerio trae muchos conflictos. Ahora, Dios quería que Caín superara el conflicto y Dios habla con Caín. ¿Y qué le dice Dios a Caín? ¿Qué le dice? Caín, ¿qué le dice? ¿Pero qué le dice? ¿Cómo entra? Le dice. ¿Y por qué se ha mudado tu semblante? En otra versión dice, ¿por qué anda con la cabeza baja? ¿Por qué? ¿Por qué estás así? Parafraseando un poquito. Ahora, ¿por qué Dios le dice, ¿por qué estás así? Porque dice la Biblia que cuando Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, dice que el rostro de Caín, su semblante decayó. Y no miraba con buenos ojos a Abel. Y Dios le dice, ¿por qué se ha mudado tu rostro? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás así? Quiero que vean esto. Dios estaba hablando con Caín y le estaba diciendo, ¿por qué estás así? Y yo pregunto, ¿sabía Dios por qué estaba así Caín? ¿Josefa? ¿Sabría Dios? ¿Mario? ¿Lo sabría Dios? ¿Sete? ¿Sabía Dios por qué? ¿Juana Mario? ¿Sabía? Sí, porque lo sabe todo. Claro. ¿Por qué entonces le pregunta? Mire, Dios quería sanar ese conflicto en el corazón de Caín. Y Dios le dice, Caín, reflexiona en mi presencia. Reflexiona por qué estás así. Lo que Dios quería es que Caín, en la presencia de Dios, reflexionara sobre su conflicto interno. Cuando Dios me dio esta revelación, hermano, que está ahí la palabra, no es que Dios me dé otra Biblia, no, es que lo que hay en la Biblia sabe. Caín, piensa un poco en mi presencia. ¿Por qué estás tan mal? ¿Por qué te cae tan mal a ver desde que a mí me agradó su ofrenda y no me agradó la tuya? ¿Por qué hay eso en tu corazón? Reflexiona en mi presencia. Dice la Biblia que Caín, en lugar de reflexionar en la presencia de Dios sobre su conflicto interno que había, él iba impresionado. Llamó a su hermano Abel, lo invitó al campo y allí hizo lo que hizo. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Caín hubiese reflexionado en su presencia? Mire, no podemos cambiar la historia de Caín y Abel, porque está en la Biblia para que aprendamos. Pero podemos jugar por un momento en hacer de la historia de Caín y Abel una historia nueva de ciencia ficción. Podemos, con permiso del Señor, para ilustrar esto que quiero enseñaros, cambiar la historia ficticiamente. Podemos imaginarnos que Caín reflexionó en su presencia, en la presencia de Dios, el por qué estaba así. Vamos a hacerlo. Imagínense que Caín reflexiona en su presencia. Y Dios, porque la presencia de Dios estaba allí. Caín reflexiona. ¿Estás mal? Sí, estoy mal, Señor. Estoy muy mal. ¿Qué te pasa con tu hermano? Lo odio.
pensado, vamos a dar por hecho que Caín está reflexionando, ¿te has preguntado por qué a mí me ha agradado la ofrenda de Abel y no me ha agradado la tuya? Reflexiona un poco y podemos ver a Caín reflexionando. Pues no tengo ni idea, porque yo ni siquiera me he parado a mirar la ofrenda de mi hermano. Yo soy agricultor, ese día estaba muy altareado y dije, voy a hacer una ofrenda a Jehová Dios, y a toda prisa cogí estos pimientos, estos calabacines y estas naranjas y te la traje. Y yo creía que te iba a agradar. Y ahora he visto que tú te has agradado de mi hermano, pero no te has agradado de mí. Te has agradado de la ofrenda de él y no te has agradado. En la iglesia pasa esto mucho, hermano. Que vemos que alguien es posicionado. O que vemos que la obra de alguien está avanzando. Y nace un conflicto. Pero el Señor te dice, reflexiona en mi presencia. Eso está en todos los niveles. Cuando un pastor ve que otro pastor es promocionado, y cuando un pastor ve que la iglesia de otro pastor empieza a crecer, aparecen los conflictos. Pero tenemos que reflexionar y decir, a ver, ¿qué está pasando? Vamos a seguir cambiándole la historia a Caín. Es imposible. Y ahora Caín le dice al Señor, Señor, llevo 2 días meditando y a mí me gustaría mucho darte una ofrenda que te agradara. ¿Te gustaría de verdad, Caín? Te voy a dar una idea, le dice Dios. Mañana invita a tu hermano y pregúntale qué ha hecho. A lo mejor aprende de él. Y Caín reflexionó y se fue para su hermano Abel, pero no para matarlo, sino para decirle a Abel, enséñame cómo hiciste para agradar a Dios. Y Abel le dijo, vente hermano, mira yo, porque nosotros lo sabemos porque está escrito, pero Caín no lo sabía. Yo fui a ofrendarle a Dios y cogí, examina bien la palabra luego, dice, escogí de lo primogénito lo más gordo. ¿Cómo hiciste? Que yo, de las primeras cabezas de ganado que salían, la primerita para él. Las primeras cabras que parían para él. Las primeras cabezas de ganado para él. Los primeros machos cabríos para él. Y cuando yo ya aparté las primicias, lo primero, ahora de todo esto que son los primeros, las primicias, Caín, escogí lo más gordo. Fíjense que Abel hizo 2 cribas. Primero de lo primogénito. Hermanito, yo le daba a Dios prioridad. Claro, yo cogí cualquier pimiento. Ay, Dios mío. Ya está. Tengo que coger de las primeras cosechas lo mejor. Exactamente, hermanito. Y ya verá que Dios no hace asesión de personas. Ya verá que el Señor te ama a ti igual que a mí. Que la diferencia no la ha marcado el Señor. La diferencia la ha marcado tu comportamiento. Y entonces Caín lloró y le dio un abrazo a su hermano Abel y le dijo, gracias por enseñarme. Y a la siguiente cosecha, de lo primero que salió, escogió lo mejor y se la trajo a Jehová Dios. Y hubiese dicho la Biblia, y miró Dios con agrado a Caín y a su ofrenda. Reflexione. Si usted está viviendo un conflicto humano,
Si usted está perdiendo su matrimonio y lo ha probado todo, reflexione en la presencia de Dios. Porque cuando uno reflexiona bajo la presencia de Dios, la realidad que tú creías ver se transforma. Mire, cuando yo he tenido un conflicto con alguna persona y yo he empezado a ver el conflicto y a reflexionar y a meditar, pero no en la presencia de Dios, sino en mi propia presencia, bajo mis propios conceptos, bajo mis propias maneras de medir, bajo mi propia caña de medir, yo he visto una realidad negra y el conflicto lo he visto crecer en mí y crecer el odio y crecer la venganza y tanta fuerza darle que yo me veía siempre en ese conflicto el mejor, me veía siempre la víctima y veía al otro como culpable. Pero cuando yo estaba así de mal y yo veía que yo no podía preparar las predicaciones, que yo no podía tener comunión con Dios, entonces yo me hinco de rodillas y ahora digo, y ahora voy a reflexionar el problema en tu presencia. Eso ya es otra historia. Porque ahí me doy cuenta, vaya, pues no era yo tan víctima como creía. Ni el otro era tan culpable. Oye, yo ahora en tu presencia estoy viendo que yo también tuve parte de reflexión en su presencia. Llevamos media hora, teníamos 4 historias. Una más y nos vamos, Rafa. Una más, ¿vale? ¿Vale? No, conmigo. Mire, te voy a dar otro conflicto. Un conflicto eclesiástico. Mire, yo sé que yo he hablado de esto en la iglesia, pero hay gente nueva y no he hablado, ¿vale? Vamos adelante, hermana, con el otro versículo. Dice así. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel y a todos sus hermanos, hasta que llegó al octavo, llamado David. No vamos a leerlo entero porque quiero que lo vean. Miren, os voy a contextualizar un poquito. Os voy a hablar del origen de un conflicto entre dos hermanos. De un conflicto que para colmo, porque a veces los conflictos entre gente, a veces hay otras personas que están metidas en el ajo. ¿Se entiende aquí esa expresión de Cádiz? Está metida en el ajo otras personas. Pues este es un conflicto entre David y Elías. Elías era el hermano primogénito de una familia cuyo padre se llamaba Isaí. Y David era el más joven. Eran 8 varones. El primero se llamaba Elías y el octavo se llamaba David. Lo pueden leer en casa tranquilo. Todo está en 1 Samuel 17. Ahora, en el ajo estaba metido un hombre de Dios llamado Samuel. Y fue este hombre de Dios, desgraciadamente, que es un gran hombre de Dios, y yo no lo llevo ni a la altura de los tobillos, a este gran Samuel, pero este hombre generó un conflicto. Lo generó el hombre de Dios para darle más al conflicto, más problemas. ¿Saben cómo lo generó? Porque Dios había desechado a un rey llamado Samuel. Y entonces Dios le dijo a Samuel, el hombre de Dios, coge el sofá, y voy a decir WhatsApp, uno con el móvil, coge el sofá y vete a casa de Isaí, porque yo voy a ungir allí al próximo rey. Bueno, el hombre de Dios con su sofá y su garrafa de aceite, porque la gente se ungía llenando esto de aceite. Lo llenaban de aceite, ponían aquí el pulgar y ungían al hombre que Dios le decía. Él cogió a este hombre de Dios, su sofá, su aceite, con su ayudante, llegó a casa de Isaí. Y cuando llegó a casa de Isaí, Isaí se turbó al ver, porque
Samuel era una leyenda en su época. Samuel era una autoridad, 40 años había juzgado a Israel, y lo que decía Samuel, eso era la Biblia, vamos. Pero también se equivocaba, los hombres de Dios menos equivocaban. ¿A qué viene Samuel? Se asustó. ¿A qué viene el hombre de Dios en mi casa? Esto es lo normal. Con lo que hay liado en el país, la crisis que hay política. Saúl se ha corrompido. Estamos perdiendo la guerra, los filisteos ganan. Esto está un desastre, la nación un desastre. Y el hombre de Dios viene a mi casa con la autoridad de Dios. ¿Es tu visita en paz? Y Samuel le dijo, Saí, no temas, porque vengo a traerte buenas noticias. Dios me ha dicho que uno de tus hijos va a ser el rey. Y ese va a quitar todo este oprobio que hay, esta crisis. Pasa, Samuel. Preséntame a tus hijos. Y le presentó a 7 hijos suyos. El octavo estaba criando las cabras. Y cuando Samuel, Rafa va a ser ya, Rafa, con permiso, siéntate. Siéntate, mira, cuando Samuel vio a Elías, lo vio para que no te sientes todavía. Ponte de pie. Lo vio y dijo, madre mía, este es impresionante. Delante del ungido estamos. Y le dijo Samuel a Elías, siéntate, Elías, siéntate. Y allí estaban los ancianos de Belén, y estaban los hijos de Isaí, estaban las autoridades del pueblo, pero era una cosa secreta. Y Dios dijo, Elías, te voy a ungir con aceite. Tú serás el rey. El trono de Israel. El ejército será para ti, la corona. Todo el imperio de la nación más importante del mundo. Tú eres el elegido. Tú eres el gran Elías. Y le dijo al ayudante, lléname todo de aceite. Yo te voy a ungir con aceite. Y le dice el Espíritu, no lo hagas. No se te ocurra que ese no es, que te has equivocado. ¿Cómo se quedó la cara de Elías? Él dijo, adiós a la corona, adiós al trono, adiós al palacio. Perdóname, soy el hombre de Dios ya, pero no esto. Imagínate cómo trabajo. De esa manera se va a quitar. Empezó un conflicto en su corazón. ¿Quién lo generó? Samuel, la verdad. Bueno, perdonadme si yo genero un conflicto. Perdonadme. Y entonces el Espíritu le dijo, a ver, afina un poquito, hombre, el discernimiento espiritual. Y entonces dijo, Sama. Y ya Samuel empezó a decir, no, ya no me equivoco más, yo voy a atinó bien, afinó su don de discernimiento, y antes de decirle nada, Sama le dice, Señor, yo no me quiero ni decir eso, no es. Se fue para otro. Ninguno de los 7 ya empezó a atinar bien. Ya, pues claro, le dio la oreja al lobo, se puso un poquito mejor. El hombre de Dios, pastor. Y entonces dice Samuel, Isaí, estoy orando y Dios me dice que me he equivocado con Elías, pero que no me he equivocado contigo, que tú tienes un hijo que es el rey. Y el Espíritu me ha dicho que ninguno de estos 7 es. ¿No tendrás por casualidad otro? Y le dijo, bueno, sí, tengo uno más. Pero ese está con las cabras y ese es hijo ilegítimo, ese lo tuve yo en un desliz matrimonial que tuve, no sé qué, no sé cuánto. Y Dios le dijo, manda por llamar, Samuel. Y Samuel le dijo, tráetelo. Y entonces Dios sentó a David. Matías, siéntate, esta vez acá. Era un poquito malo que él. Tenía 17 años. Pero bueno, ya mismo. No te rías, David, y no te rías de tu hermano Elías. Y entonces dice que cogió el sofá y antes de soltar el lugar preguntó, y el Espíritu dijo, tú tendrás una corona, un ejército, un palacio. Yo te ungo como nuevo rey. Eso era cierto. Pero ¿cómo se quedó el corazón?
¿Cómo se quedó el corazón de Eliab? Gravemente herido. Un conflicto interno. ¿Y sabe qué hizo Eliab esa noche? La Biblia no lo dice, pero yo lo sé lo que hizo. Esa noche no pudo dormir, no cogía el sueño. Empezó a pensar mal de Samuel y empezó a pensar mal de su hermano. Y no reflexionó en su presencia. ¿Saben qué pasó unos meses después? Había guerra en Israel. Y Eliab y Sama y el otro, los tres primeros, que eran los mayores, fueron a la guerra. Y cuando llegaron a la guerra al campo de batalla, había un gigantón llamado Goliat, que maldijo a todo el ejército de Saúl. Maldijo él solo y dijo: mira, aquí tenéis 200.000 hombres. Yo solo soy un hombre. Este hombre medía 2,90 metros, de los hijos de Agar. Y digo: si hay aquí un valiente que sea capaz de pelear contra mí, que pase ahora aquí. Si él me vence a mí, vosotros seréis los señores y nosotros los siervos. Si yo me venzo a él, vosotros seréis nuestros esclavos. Y empezaba a maldecir por los dioses suyos. Eso era una boca del infierno, inflamada por el infierno. Maldecía al amanecer y al atardecer a todo el ejército del Dios del cielo. Los maldecía por su nombre, y maldecía a Jehová, y maldecía a Saúl, y maldecía a la nación santa. Y no había nadie capaz de pelear con Goliat. Pero 30, 40 kilómetros al oriente vivía Isaí, y Dios le dijo a Isaí: coge a David, que ya había sido ungido como rey, pero en el anonimato, y mándalo al campo de batalla para que le lleve estos panes, estos quesos, este trigo molido, y para que vea cómo están sus hermanos. Eso fue lo que sintió Isaí, no sabía por qué. Y cuando David llega, está saliendo Goliat, y él dice: el Espíritu de Dios cae sobre David. Dice: ¿quién es ese incircunciso que se cree provocar al ejército del Dios del cielo? Y comenzó a dar palabra de ánimo para él pelear con 17 años con Goliat. Y estando él dando palabras de ánimo y diciendo, porque dice la Biblia que todos los hombres de Israel una rodilla daba contra la otra de miedo cada vez que salía el gigantón. Había un escarnio, un oprobio político, una vergüenza nacional. Y llegó un hombre con 17 años diciendo: esto se acabó, con ese acabo yo. Y comenzó a dar ánimo, un aire fresco se movió, porque por fin hay un hombre, aunque sea un niño, que va a pelear contra Goliat. Y cuando lo escucha Eliab, lo que está diciendo David, mira, hermano, adelante, hermano, dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se incendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Por qué le habló tan mal? Si él no había hecho nada, solo estaba dando algo. Porque no había resuelto sus conflictos internos. Y cuando hay un conflicto dentro de ti que no se resuelve delante de la presencia de Dios, aleluya, mira lo que te digo, cuando hay un conflicto dentro de ti, sea del motivo que sea, espiritual, físico, laboral, eclesiástico, ministerial, matrimonial, conyugal, como sea, si tú no lo resuelves en la presencia de Dios, eso está en ti, tú vives como si nada, pero eso está en ti y sale. Y sale en el campo de batalla, sale en los peores momentos. ¿No se habéis dado cuenta de alguien que tú le dices: pero si lo he saludado normalmente y mira lo que ha soltado? ¿Qué le ha pasado? Si no ha pasado nada, ¿por qué sale así? Porque tiene dentro conflictos internos que no han sido resueltos en la presencia de Dios.
Y cuando David va dando ánimo, Elías le dice: ¿para qué has venido aquí, malo? Conozco la malicia de tu corazón. ¿Has abandonado a nuestro padre viejo? Pero vamos a ver, que es papá el que me ha mandado a mí. Yo nací él. Y las ovejas se le han robado a un guarda para que las guarde y las guíe. Estaba viendo una realidad que no era real. Porque tenían conflictos internos generados por un hombre de Dios. Y en parte yo entiendo a Elías. Porque ¿para qué me pone el caramelo en la boca este hombre de Dios? Y cuando me lo voy a comer me lo quita. ¿Para qué me da el trono y la corona y el ejército y el palacio? Y cuando yo me veo con todo eso, dice: que me he equivocado, siéntate. Yo entiendo. Lo que no entiendo es por qué no lo resolvió en la presencia de Dios. ¿Por qué no reflexionó bajo la presencia? Y Dios lo hubiese sanado. Qué vergüenza que perdió la oportunidad en su vida. Menos mal que David dice: ¿qué te he hecho yo? Yo solo estoy hablando. Y David siguió su camino, mató a Goliat y todos los propios nacionales. Usted sabe lo que pasó, que desde ese momento comenzó a ser famoso David. Dios lo subió hasta que llegó a ser rey y conquistó la tierra. Usted sabe toda la historia. Ahora, a mí lo que me interesa es, con permiso de la palabra y con permiso del Dios del cielo, vamos a cambiarle la historia a Elías, ficticiamente. Esto es un juego para ilustrarte. Vamos a cambiar la historia. ¿Amén? ¿La cambiamos? Después decimos: no se puede cambiar y es la misma. Pero bueno, esa noche Elías se fue a dormir y empezó a pensar en la escena. Madre mía, este Samuel que me ha hecho. No es como me ha dejado ridículo delante de mi hermano. Y no ve el niñato, el otro, de 17 años, el hijo de la concubina, el de la esquina tenía mi padre. No ve la carita que tenía cuando lo ungió, no ve la gente como le caía. Y cómo me miraba de reojo. Y no podía dormir esa noche. Pero de pronto dijo: me voy a bajar de la cama. Esto no está en la Biblia, esto estoy cambiando yo. Con permiso del Señor. ¿Ustedes me entienden? Me voy a bajar de la cama, me voy a poner ahora. Y se puso a orar. Señor, no entiendo lo que ha pasado esta tarde en mi casa. Pero yo sé que Samuel, buen hombre de Dios, me ha acercado muchas veces. Se ha equivocado, Señor, yo lo perdono. Y mi hermano es un chiquillo, ¿qué culpa tiene? Si tú lo has elegido, pues gloria a Dios. Entonces la presencia de Dios bajó sobre él y le dijo: ya, tú no vas a ser el rey, pero vas a ser el hermano del rey. Y yo le voy a decir al rey que te nombre a ti el primer ministro del ejército. A lo mejor hubiese pasado eso. Y cuando llegó al campo de batalla y vio a su hermano dando ánimo, le dijo: hermanito, este es tu día, adelante, mátalo, que yo quiero ver a mi hermanito matar al gigantón. Y él hubiese cogido la cabeza de Goliat cuando David se la cortó y dijo: este es mi hermano, el pequeño, yo le enseñé muchas cosas, yo soy el hermano del rey, yo soy el hermano del rey. Y hubiese sido feliz también, no como rey, pero como hermano del rey. Que también está bien, ¿no? Y seguro que David lo hubiese nombrado. Era su hermano mayor. Pues yo no sé lo que se siente, porque yo soy el primogénito de los varones de mi casa, tengo 3 hermanos más chicos. Pero yo sé que mi hermano siempre estaba atrás mía. Y yo pasaba eso. Pero me imagino que los hermanos jóvenes ven al hermano mayor como un héroe, ¿no? Me imagino que será así. No, Tony, tú tampoco tienes hermanos, no, tampoco. ¿Quién tiene hermanos mayores? A ver, ¿tú tienes hermanos mayores? ¿Cómo era? Bueno, el caso es que no, hermanos varones. El caso es que cuando uno tiene hermanos mayores, siempre van yo veo que siempre van detrás. Porque me llevan 4 o 5 años, para mí es mi ídolo. Ya tiene moto, yo todavía no tengo, ya tiene carne de coche, yo no tengo. Y lo ve como algo. Pues a lo mejor David estaba orgulloso de su hermano mayor. Y si Elías esa noche se hubiese sanado en el campo de batalla, hubiese dado la talla. Y hoy la Biblia hablaría bien de él. ¿Por qué he cambiado estas 2 historias? Yo no estoy cambiando la Biblia, Dios me libre.
se puede cambiar. ¿Por qué hemos jugado a esto? Para ilustrarte lo siguiente. La historia de Caín no se puede cambiar. Es imposible. Ya no se puede cambiar. La historia de Elías no se puede cambiar. Este hombre hizo lo que hizo, pero tu historia puede cambiar. Amén. Tú estás vivo y tú estás viviendo tu tiempo presente. Tú tienes conflicto como yo tengo conflicto. En esta noche el Señor te dice, reflexiona de tus conflictos en mi presencia y yo los haré y tú los superes. Hermano, créeme, funciona. Y créeme, yo sé que tú estás pasando conflicto fuerte interior, que tu pastor no lo sabe. Claro que lo sabe. Reflexiona en su presencia. No los enfrentes por ti mismo. Te van a llevar a la perdición. Yo he enfrentado conflictos por mí mismo y al final conflictos se hacen más gordos y no resuelvo nada. Pero cuando uno se mete en la presencia de Dios y dice, a ver, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Por qué cada vez estoy más frío? ¿Por qué ya no siento lo de antes? ¿Por qué se me está yendo el gozo de la salvación? ¿Por qué no puedo hablar contra el hermano? ¿Por qué cuando lo veo entrar algo en mí se revuelve? ¿Qué me pasa? Es lo que Dios le dijo a Caín. Caín, ¿por qué estás así? Para que Caín dijera, oye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí me cae tan mal este tío. A ver, reflexiona en su presente. Los conflictos se pueden superar. Yo no vengo aquí de santo. Yo he huido de conflictos. Y al final, no vale para nada. Hermano Nico sabe que yo ayer conté un testimonio delante de algún pastor de cómo yo huí de un conflicto en una iglesia y al final a los 15 años me vino el mismo conflicto. El mismo. Y no con otro nombre, con el mismo nombre. Porque Dios me dijo, no puedes huir de los conflictos. Cuando yo tengo un conflicto pastoral, yo me meto en la presencia de Dios. He aprendido a hacerlo y ahí o se soluciona o yo lo supero como Dios quiere. Dios me libera. A veces el conflicto no se remedia porque no lo genero yo y el conflicto sigue, pero Dios me libera. A veces los conflictos no, porque no depende de ti. Si alguien te odia, oye. Si alguien no te puede ver, no te puede ver. Pero tú puedes enfrentar eso en el espíritu, bajo la presencia de Dios. Entonces tú eres liberado. Tú estás por encima de ese conflicto. Ese conflicto no está por encima de ti, está por debajo.